Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que veis mis trabajos por primera vez. Me llamo Raúl y este canal es Nuevos Culés, tu canal de noticias del mundo Barça. Noticias las hay, casi todas relacionadas con este partido que se va a jugar contra el Newcastle mañana en partido oficial de Champions League, de esta primera ronda de la Champions League. Pero también es cierto que hay otras noticias, el campo, jugadores, bajas, en fin, hay cosas y si quieres conocerlas debes continuar viendo este vídeo. Y ya sin más, dejo paso a las noticias y desaparezco. Vídeo dentro. Vamos a empezar el vídeo como se merece, y qué mejor forma de empezar que con unas cuantas efemérides y sobre todo esta primera, que es la más importante para mí en la historia además del Fútbol Club Barcelona, porque se cumplen este mismo miércoles 25 años del aterrizaje de Leo Messi en Barcelona, que era el inicio de una leyenda. Un 17 de septiembre del año 2000, con tan solo 13 años, llegó acompañado de su padre para pasar una prueba con el Fútbol Club Barcelona sin que nadie sospechara que iba a cambiar la historia del club y del fútbol mundial. La segunda da más tristeza, porque un 17 de septiembre de 1968 nacía en Belicaire d'Empordà Tito Vilanova, un futbolista y entrenador del fútbol catalán que entrenó al primer equipo del Fútbol Club Barcelona desde junio del año 2012, sustituyendo a Pep Guardiola hasta el 19 de julio del 2013, cuando tuvo que retirarse para iniciar un nuevo tratamiento en su lucha contra el cáncer. Murió posteriormente. Algunos sectores barcelonistas hacían saltar las alarmas. Alguien estaba recogiendo firmas para que el Fútbol Club Barcelona no pudiera vender el 49,9% de BLM. El economista Marc Siria lidera una iniciativa con el fin de introducir en el orden del día de la próxima Asamblea General Ordinaria del club un punto para revocar la autorización a la Junta Directiva para poder vender hasta el 49,9% de la empresa que gestiona las tiendas, la venta online y los productos bajo su licencia. Una delegación del grupo Niken Sekei ha visitado las obras del Spotify Camp Nou. Los máximos responsables de este estudio de arquitectura, que es el que diseñó el proyecto original del estadio en 2016 y que en la actualidad actúa como Design Guardian, han recorrido las obras de remodelación integral del estudio y se han reunido con la vicepresidenta Elena Ford. Scudé ha delegado en técnicos y cuerpos de seguridad la reapertura del Spotify Camp Nou. El regidor de deporte de Barcelona ha recordado que la decisión final sobre la vuelta del público al estadio barcelonista va a depender de los técnicos, arquitectos, bomberos y policía, quienes deben trabajar sin ningún tipo de presión. Un jugador de la Barça Escola Barcelona se entrena con la Barça Academy de Katsushika. Marc Ibáñez, que juega en el alevín de la Escuela Azulgrana, ha participado en una sesión de entrenamiento junto a los niños de la academia de un barrio de Tokio. Se ha realizado un informe para solicitar que se avance el horario del partido Barcelona-Real Sociedad.
La Guardia Urbana de Barcelona desaconseja que se juegue el partido a las 9 de la noche, sea en el Spotify Camp Nou o en el Johan Cruyff, para optimizar recursos de seguridad al coincidir el domingo 28 con el piromusical de la Mercè. La solicitud es que se juegue a las 4:15, pero la Liga ya ha tumbado otras peticiones similares meramente por razones televisivas. Y cambiamos de capítulo, dejamos los temas más o menos institucionales y pasamos a la temática jugadores-jugadoras. Y empezamos con el fútbol femenino, porque hoy ha habido noticia importante. Cumbre Alexia Putellas, Barcelona, con una declaración de intención clara. Representantes de las dos partes se han visto las caras este miércoles y se ha comunicado con la firmeza las voluntades mutuas. Desde la jugadora se ha transmitido, tras una profunda reflexión, la decisión de seguir jugando con el Fútbol Club Barcelona por lo menos durante una temporada más. El club ha reiterado que es capital e insustituible y que no valorarán otra opción de salida que no sea mediante el pago de la cláusula. Sobre la mesa ha quedado un pacto verbal de facilitar una hipotética salida amistosa dentro de un año si así se requiere por parte de la jugadora. Todo esto viene a raíz del ofertón que se le ha hecho a Alexia Putellas a 2 días del cierre del mercado del fútbol femenino. La capitana azulgrana tiene una propuesta por 4 temporadas del PSG que está dispuesto incluso a pagar su cláusula de rescisión. La jugadora de Mollet mantiene la intención, como hemos dicho anteriormente, de seguir en el Barcelona y que no quiere negociar. Están a la expectativa de ver cómo evoluciona la operación y de ahí viene el pacto y la reunión que se ha producido, que es la noticia anterior que os he comentado. Y a pesar de que hay gente que se cree que esta noticia es puro humo, no es humo, es real. Y tal como hemos comentado anteriormente, el PSG estaría dispuesto a pagar esta cláusula que liberaría a la capitana del Fútbol Club Barcelona, y personalmente le ha hecho una gran oferta irrechazable. Hay que decir que la cláusula de rescisión de Alexia Putellas, según me consta, es de 1,1 millones de euros. Y siguen las lesiones en Camp Barça. Guille Fernández estará un mes de baja. El centrocampista de 17 años en la plantilla del Barcelona Athletic, pero en dinámica de primer equipo, sufre una lesión en el ligamento tibioperoneal del tobillo izquierdo. El jugador Marc Casado muestra el compromiso y valor para los jóvenes. El futbolista se ha unido a la lucha de la Fundación Barça contra el bullying. La entidad cuenta con programas y recursos para combatir el acoso y otras formas de violencia contra la infancia y la adolescencia en la escuela y en el mundo del deporte formativo. Andrés Cuenca será el único azulgrana con España para el Mundial Sub-20. El central del Barcelona Athletic es uno de los 21 citados por Paco Gallardo para disputar el torneo que se celebrará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. El esculé Jan Virgili en Mallorca también está en esta lista, pero sorprende la ausencia de Héctor Ford en el Elche tras haber participado en la fase de clasificación. Cambiamos nuevamente de rumbo y vamos a comenzar con unas cuantas noticias sobre ya este partido de Champions League que va a enfrentar al FC Barcelona contra el Newcastle. Actualidad de la plantilla azulgrana, actualidad del Newcastle. El FC Barcelona completó en el día de ayer, martes por la mañana, su última sesión de entrenamiento antes de viajar a Newcastle, donde este jueves va a debutar en la Liga de Campeones 2025-2026 ante el conjunto británico, que ya sabemos, ya hemos dicho el nombre, Newcastle, a las 9 horas de la noche. Frenkie de Jong, que estuvo ausente en la convocatoria contra el Valencia, ha vuelto a ejercitarse con el grupo, al igual que Diego Kochen, Jofre Torrens y Toni Hernández, que se han entrenado también con el primer equipo.
El equipo se ha desplazado esta misma mañana al Reino Unido, donde el técnico y un jugador han ofrecido una rueda de prensa. Hay que decir que el técnico Hansi Flick ha llevado a la rueda de prensa para que también conteste las preguntas a Andreas Christensen. Pues como os digo, un jugador que van a ofrecer una rueda de prensa antes de salir a entrenar ya sobre el césped de St. James Park, un estadio en el que el Barcelona estuvo por última vez hace 22 años. La cita va a marcar el inicio de la competición de los azulgranas y la gran final. Se espera por lo menos que lleguen a esta final en Budapest. Una vez finalizado este último entrenamiento del martes, el técnico Hansi Flick dio la lista de convocados antes de viajar esta mañana hacia Newcastle, donde el Barcelona se va a estrenar en la Champions League contra el equipo local. El entrenador azulgrana ha facilitado una lista de 22 jugadores con la baja confirmada de Lamine Yamal, que continúa con sus molestias de pubis, y una gran novedad, como os he indicado anteriormente, el retorno de Frenkie de Jong, que se había perdido la convocatoria contra el Valencia. Hay que decir que el centrocampista de Países Bajos está plenamente recuperado de todas sus molestias y que ya tuvo durante el partido con Países Bajos, y en principio vuelve a la convocatoria y podría ser titular el próximo jueves. El equipo ha partido sobre las 11 de la mañana, hoy a las 11 de la mañana, desde el aeropuerto Josep Tarradellas, y una vez aterrizado en Newcastle, la expedición azulgrana queda concentrada en el hotel Meliá Newcastle. A las 6:15 de la tarde se ha dado una rueda de prensa y ha comparecido Andreas Christensen y justo después Hansi Flick. Posteriormente, a las 7 de la tarde, el Barcelona se ha ejercitado sobre el césped del escenario del partido que se va a disputar entre los Urracas. Por su parte, el Newcastle se ha ejercitado a partir de las 12 de la mañana en su ciudad deportiva, y a las 5 de la tarde en St. James Park han comparecido en rueda de prensa Bruno Guimaraes y el técnico de los Urracas, Eddie Howe. Los azulgranas velan armas en Newcastle después de un vuelo de 3 horas de duración, sin Lamine Yamal, pero con la novedad de Frenkie de Jong, como hemos comentado anteriormente en la convocatoria, y el equipaje repleto de total ilusión para mejorar el papel que los azulgranas realizaron la pasada temporada en la Champions League. Un nutrido grupo de aficionados esperaban a la expedición azulgrana en el hotel de concentración en la ciudad del norte de Inglaterra. Araujo ha sido uno de los jugadores que se ha parado para firmar autógrafos entre los presentes. La expedición azulgrana está presidida por Joan Laporta. Junto al mandatario barcelonista forman parte de la misma expedición el director deportivo Deco, su ayudante Bojan Kirkic, y además los directivos Rafa Juste, Josep Cubels, Miquel Camps y Joan Soler. También están entre los viajeros los miembros de la Comisión Esportiva Enric Masip y Alejandro Echevarría, que formarán parte de la representación barcelonista en el almuerzo de directivas con el Newcastle. Esta misma tarde en St. James Park, el equipo ha efectuado su última sesión preparatoria de cara al partido después de la rueda de prensa de Hansi Flick y Andreas Christensen, que se ha fijado y se ha discurrido a partir de las 6 de la tarde. Robert Lewandowski y Rafinha van a la caza de los máximos goleadores en la Champions League por parte de los azulgranas. El polaco ya suma 19 dianas y está a una de Kluivert, que cierra el top 5, y a 2 de Neymar, a 3 de Rivaldo y a 6 de Luis Suárez. El brasileño registra 16 tras los 13 tantos del curso pasado, ya ha igualado a Eto'o y ha superado a Pedro Rodríguez. Hansi Flick tiene dudas en el posible 11 que saltará a St. James Park para jugar contra el Newcastle. Generalmente y posicionalmente son 2 dudas, aunque hay alguna más, porque también depende de algún cambio defensivo que ya veremos a ver cuál es.
En principio, una de las dudas es precisamente Frenkie de Jong, el jugador que ha entrado en convocatoria, pero del cual Hansi Flick ha afirmado que solo jugará si está al 100%. Yo preveo que Frenkie de Jong será de la partida inicial junto a Pedri González. También hay que contar la posibilidad de que en el caso de que de Jong no entrara en el partido, entraría Marc Casado, que ya jugó el pasado partido ante el Mallorca. Está también la presencia de Marc Bernal, pero no creo que tenga opciones de saltar al terreno de juego, de no ser que sea para sumar algún minuto a final de partido. Yo dudo que el canterano entre. También otro de los ajustes de líneas, por decirlo de alguna manera, es la línea de ataque. El tridente, este tridente que está detrás del 9, incluso hasta en el mismo 9. Este tridente ofensivo que en Valencia estuvo formado por Marcus Rashford, Rafinha y Rooney Bardghji. Posiblemente el brasileño será titular, pero a pie cambiado en banda derecha. El brasileño, que supuestamente estuvo castigado por Hansi Flick por llegar tarde a una reunión, creo que tiene asegurado el puesto, pero por la derecha. Se caerá previsiblemente Rooney Bardghji, y la banda izquierda podría estar ocupada por Marcus Rashford. También otra de las partes de este póker de jugadores ofensivos podría estar la duda entre Ferran Torres o Robert Lewandowski, un polaco que nada más salir se activó ante la mala suerte que tuvo Ferran Torres, pero que sí realizó un excelente partido. Esta es otra de las dudas. Yo apuesto por el jugador polaco. También existe la posibilidad de cambios en la parte de atrás. Veremos a ver cuál es el cambio, porque también hay otro tipo de dudas. ¿Quién acompañará a Cubarsí? Se valora la posibilidad de que sea Eric García, que fue el jugador que estuvo con Cubarsí contra el Valencia, pero ya sabemos de cierta fragilidad del canterano del Barcelona en los cuerpos a cuerpos, y entonces se estaría empezando a valorar la presencia de Ronald Araujo, con el consiguiente desajuste defensivo de que habría que cambiar los tiempos y la forma de sacar el balón. Eric ha sido titular en los últimos partidos, pero existe esta duda. En los costados está claro que con toda seguridad estarán Jules Koundé por la derecha y Gerard Martín por la izquierda ante la lesión de Alejandro Balde. Y yo creo que el 11, para mí, voy a dar el 11 que Hansi Flick sacará en St. James Park, estará formado por Joan García en la portería. En defensa formará una línea de 4 con Jules Koundé por la derecha, con Gerard Martín por la izquierda. Aquí viene la duda entre Eric, Araujo o Christensen, ya veremos a ver, y Pau Cubarsí. En el centro del campo, Frenkie de Jong y Pedri. Por delante una línea de 3 formada por Rafinha, Marcus Rashford, y ¿quién es el otro? Rafinha, Marcus Rashford, posiblemente podría ser Fermín, y Robert Lewandowski en punta de ataque. Las bajas de momento del FC Barcelona son las ya sabidas de Lamine Yamal, Alejandro Balde, Gavi y Ter Stegen. Dejando atrás del hat-trick de Faustino Asprilla en aquella derrota azulgrana por 3-2 un 17 de septiembre, hace aniversario de 1997, y de los goles de Patrick Kluivert y Thiago Motta en aquella mítica victoria por 0-2 un 19 de marzo del 2003, las dos visitas azulgranas a Newcastle han dejado algunas anécdotas dignas de ser recordadas con motivo del regreso al mítico estadio. El debut, una de ellas es el debut en la Copa de Europa de Iván de la Peña, hoy por hoy representante.
Iván de la Peña era la joya de la corona en los años 90 y desde luego todavía no había podido jugar en la Copa de Europa, pues en la temporada 1995-96 los azulgranas jugaron la Copa de la UEFA sin éxito, ya que en la 96-97 conquistaron la Recopa. El Pelao, el Lopelat, que es como se llama en catalán, muy presionado por un provocador, Robert Lee, no disfrutó de su primera experiencia en aquel concurso en 97-98, en la que el FC Barcelona fue derrotado por 3-2. Pero se produjo reacción, precisamente con Dugarry y con Siric. Aquel Barcelona de Van Gaal perdía 3-0 por un hat-trick de Asprilla en los primeros 48 minutos. Reaccionó y se colocó 3-2 tras la entrada de dos fichajes que pasaron con más pena que gloria por parte del club azulgrana, un tal Dugarry, ¿os acordáis? Y Siric. Eso sí, entraron también a Munique, Sonny Anderson y desde luego jugaron de inicio Heps, Reisiger, Nadal, Sergi, Luis Enrique, Celades, de la Peña, Amunique, Figo, Anderson y Rivaldo. Luis Enrique también es anecdótico, que metió un gol en St. James Park con la barriga. Sí, con la barriga, habéis oído bien. Y fue un partido muy poco brillante para el Barcelona, que el 3-1 de Luis Enrique fue hasta extraño. Él mismo ha afirmado que marcó gol con la barriga, bueno, con los abdominales, que solo podía rematar así y tal como le llegó el balón, lo hizo. Tras un larguero de Rivaldo, el 3-2 de Figo en el minuto 89 ya llegó demasiado tarde. También este estadio es un estadio talismán para un tal Víctor Valdés, ¿os acordáis, no? Pues un 7 de agosto del año 2022, también con Van Gaal en el banquillo, el portero hizo el partidazo del siglo en St. James Park, pero era un amistoso que acabó con 0-3 a favor de los azulgranas, con goles de Kluivert, Saviola y Luis Enrique. Esto le valió para ganarse la continuidad en la plantilla, pues el futuro del portero de la cantera no estaba nada claro en el primer equipo azulgrana. Y un 19 de marzo del año 2003, ya con Radomir Antic como técnico y todavía muy cuestionado, repitió una soberbia actuación en aquel 0-2 y ya nadie dudó de él, para alegría del Barcelona y del futuro en la portería, pues ya fue un pilar totalmente fuerte con Frank Rijkaard en las temporadas 2003 a la 2008 y Pep Guardiola en las temporadas de la 2008 a la 2012, y muy fundamental para la conquista de la Champions del 2006, 2009 y 2011. También vamos a contar que estuvieron con Riquelme en cuartos de final. En aquel día del 0-2 ante Bobby Robson, jugadores como Valdés, Gabri, Anderson, Fran de Boer, Reisiger, Mota, Rochenbach, Xavi, Mendieta, Riquelme y Kluivert. Y luego entraron Gerard y Sergio García e Iniesta. En aquel sistema de competición fue una doble liguilla inmaculada, 18 de 18 puntos en la primera y 16 de 18 en la segunda, lo que le dio el pase a cuartos de final, donde el Barça fue eliminado por la Juve. Para finalizar con esta hemeroteca histórica, vuelvo a recordaros que el FC Barcelona no se ha enfrentado al Newcastle desde hace más de 20 años. La última vez que los azulgranas se han enfrentado con los urracas fue un 19 de marzo del año 2003, cuando los culés vencieron por 0-2 en St. James Park. Antes de finalizar este bloque azulgrana, vamos con las dos ruedas de prensa. Me vais a permitir que las condense porque son demasiado largas. Entonces sí pensaba poner el audio, pero se me disparaba mucho el vídeo y he decidido suprimir este audio
mediante la lectura de lo que es la rueda de prensa tanto de Hansi Flick como de Andreas Christensen. Ruego me disculpéis, pero creo que así lo voy a hacer más breve y bastante más corto y más entendible para todos. Hay que recordar que Andreas Christensen jugó varias temporadas en el Chelsea y desde luego conoce muy bien cuál es el fútbol y cómo se desenvuelve el Newcastle. Andreas Christensen ha afirmado que es uno de los campos donde se vive más el fútbol y que es uno de los mejores ambientes que ha experimentado en su carrera personal. Tenemos que estar preparados porque empujan mucho a su equipo, se refiere a la afición, y ha reiterado además, aparte de esto, de su voluntad de seguir en el Barcelona, con la afirmación de que siempre ha querido quedarse aquí y formar parte de los planes azulgranas. Ante los rumores que se han sucedido sobre su posible salida, en esta rueda de prensa Andreas Christensen ha comentado que lo he dejado bastante claro al club en verano. Dije que no a la selección porque quería volver. Quiero hacerlo todo bien y le dije al club que yo decía no a la selección para prepararme bien la pretemporada. Se refiere a esta. Está como una moto, os lo tengo que decir, quiero quedarme aquí y entrar en los planes del club y ellos han aceptado mi propuesta. El central danés ha admitido que tienen más hambre por llegar a la final. Que recordemos cómo se quedan en puertas de la final la temporada pasada en la Champions, y ha seguido afirmando que es una meta para nosotros, estamos empujando para ello. Nos dolió la eliminación de la pasada temporada y cómo se produjo en el último minuto del partido. Es especial y hay hambre por llegar lejos. Sobre su situación personal tras la difícil temporada pasada, ha explicado que se siente muy bien, que ha intentado hacer todo en la pretemporada para estar bien. Los fisios y el cuerpo técnico nos cuidan mucho. Estoy listo para trabajar. Ha admitido que lo más difícil fue estar parado toda la temporada pasada y considera que la defensa está jugando muy bien con la línea adelantada. También ha destacado que hay competencia en la plantilla. Ha afirmado que ha cambiado eso de lugar de jugar en el 11 inicial. Hay tantos partidos que va a haber oportunidades para todos y todo el mundo lo está haciendo bien. Los 4 atrás han estado cambiando mucho y es una situación bastante delicada. Ha insistido sobremanera en la dificultad de mantener el tipo en St. James Park. Es una de las mejores noches de Champions. Estar en un campo de Premier es algo para lo que hemos de estar preparados. El de Newcastle es uno de los mejores ambientes que he experimentado en mi carrera y tenemos que estar preparados porque empujarán a su equipo. Y ha apuntado que detrás de cada entrada, de cada acción, hay un mensaje y será difícil mantener la calma. El segundo en aparecer por la sala de prensa ha sido el entrenador germano Hansi Flick, un entrenador germano que ha hablado claramente sobre el Newcastle y el ambiente que se espera. Ha dicho que nunca había estado aquí, pero que es una de las mejores atmósferas, espera un gran equipo y con intensidad y atento a las segundas jugadas. Eddie Howe es un gran entrenador y han hecho desde luego un grandísimo trabajo. Se le ha preguntado sobre el físico de los rivales y es algo que desde luego le preocupa. Lo vimos ante el Valencia, fue muy positivo. Estamos jugando bien en todas las facetas. Con esta confianza es importante jugar mañana. Hay que tener el balón y aprovechar los espacios, que será un partido difícil. Ellos son muy fuertes. Seguimos con las cuestiones que se le han preguntado. Como no, se le ha preguntado también sobre las ganas de ganar la Champions, que a mí esto me puede parecer un arma de doble filo. En mi experiencia es siempre dar lo máximo en cada partido. Lo vimos la temporada pasada, aprendimos y tenemos que ser cada día mejores. Creo que todo el mundo demuestre lo bueno que es. Tenemos un equipo joven con 3 bajas. Mañana veremos. Hay que mostrar de lo que somos capaces.
Sobre la presión ambiental ha dicho que son un equipo joven pero con experiencia. Los españoles saben lo que es jugar bajo presión. La temporada pasada estábamos a muchos puntos por debajo y dimos la vuelta. Tuvimos confianza, pero es importante empezar bien desde el principio. Sobre Rafinha ha comentado que Rafinha es uno de los jugadores clave, que empieza la presión y es una cosa bastante buena de ver. Sobre Lamine Yamal y Rashford, no quiere hablar de los jugadores que no pueden jugar. Mañana no puede jugar Lamine y veremos qué pasa el domingo. Ya ha estado descartado, os lo tengo que decir, está descartado para el domingo. Tenemos una plantilla buena y hay gente para el puesto. Rashford está en el equipo. Si alguien no puede jugar, él puede entrar. Espero que pueda demostrar en Inglaterra lo que hizo el domingo. Sobre Woltemade, no lo conocía. Vi algunos partidos y me sorprendió su aumento de nivel. Estoy contento con él y veremos cómo mejora. Tiene mucha capacidad de mejora. Estoy muy contento con él y estoy contento también con que Alemania tenga este gran delantero. Sobre el 11 de mañana no se ha mojado porque ha afirmado que necesita esta sesión de entrenamiento que se ha producido después de la rueda de prensa y 8 horas de descanso para poder decidir. Sobre el físico del Newcastle y Araujo, pues ha afirmado que tenemos un gran equipo. Eric y Cubarsí lo han hecho bien, podría pasar, pero veremos a ver qué sucede mañana. Seguimos sobre los goles en Champions. No piensa el entrenador alemán mucho en ello. Sabe que tenemos un gran equipo y cada equipo quiere ganar la Champions. Tengo la sensación de que en el Barcelona estamos buscando todos estos. Vamos a ver lo que pasa al final de la temporada. Sobre el triunfo ante el Valencia. El fútbol cambia. Nuestra pretemporada fue más o menos... ganamos todos los partidos, pero después no vimos esa calidad en liga. El domingo fue como la temporada pasada. Para mí es bueno verlo. Cada partido es igual y hay que hacerlo desde el inicio. Contra el Valencia lo hicimos. Sobre Sir Bobby Robson, para mí fue un gran entrenador y fantástico. El Barça ha tenido entrenadores fantásticos. Yo veo muchos partidos y entrenamientos de equipos ingleses. Estuve con Wenger y vi lo que yo necesitaba para mi filosofía. Yo quería aprender de los entrenadores. Estar en el Barça es aprender cada día. Sobre los plazos de Lamine Yamal, porque ha sido reincidente las preguntas que le han hecho sobre el canterano del Fútbol Club Barcelona. No creo que haya que poner presión. Tenemos un cuerpo médico fantástico. Vamos a ver cómo evoluciona. Si vuelves para estar al 100%. Es un jugador joven y hay que cuidarle. La verdad es que no ha dicho mucho, no se ha mojado. Sobre el juego directo de la Champions. Veremos mañana. Nos tenemos que adaptar un poco al estilo del rival. En cada partido es así. Tenemos que mirar lo que hacer en función del rival. Hemos tenido mucho tiempo para prepararlo. Si tenemos espacios, hay que aprovechar los que ellos te dejen. Sobre Marcus Rashford, que ha sido la última pregunta que se le ha hecho a Hansi Flick. Y ha dicho que hay que mirar un poco hacia atrás. He seguido a Marcus desde el Manchester United. Tiene velocidad 1 contra 1 y gran definición. Lo que he visto en las primeras semanas ha sido muy bueno y tiene algo más de potencial para demostrar. Es muy bueno tenerlo en el equipo. Y con esto acaba la intervención de Hansi Flick, que seguidamente ha cogido los bártulos y se ha ido a realizar una sesión de entrenamiento. Y en este mismo bloque de noticias, todas relacionadas con el partido Newcastle Fútbol Club Barcelona, cambiamos de acera, nos vamos a la acera del Newcastle, porque creo que hay noticias interesantes que nos van a hacer conocer al Newcastle previsiblemente cómo podrían jugar y datos que creo que son interesantes. Y primero lo que hay que decir es que el Newcastle en los últimos años ha cambiado desde que han entrado los nuevos dueños saudíes.
Mike Ashley vendió el club en el año 2021 a un fondo de inversión pública de Arabia Saudí, encabezado por Mohammed bin Salman, y las Urracas han pasado a convertirse en el club más rico del mundo, literalmente. Desde el invierno del 2022 se han invertido en el club 788,75 millones de euros y la plantilla ha sufrido una renovación muy profunda, quedando solo 7 jugadores desde que llegaron los nuevos dueños. El Newcastle United Training Center ha acogido este mediodía el último entrenamiento del Newcastle antes de recibir este jueves a las 9 de la noche al Fútbol Club Barcelona. Eddie Howe ha dirigido una sesión de entrenamiento con las bajas ya seguras conocidas de los lesionados Joen Wissa, extremo que llegó del Brentford en agosto por un precio de 57,7 millones, y Jacob Ramsey, centrocampista procedente del Aston Villa, que costó 45 millones. El primero no ha podido aún debutar por una lesión de rodilla y el segundo tuvo un percance en el tobillo en un partido de la Premier y estará un mes de baja. Hay que saber que el dibujo habitual del Newcastle es un clásico 4-3-3, pero clavado, clásico, muy dinámico, con ritmo alto y presión muy agresiva. Bruno Guimaraes es el líder en el centro del campo, en el que Tonali pone la clase, y Walter Maid amenaza con casi sus 2 metros de altura como un proveedor de centros conocido. El lateral derecho Trippier, que jugó en el Atlético, en fin, tiene un equipo bastante importante. Hay que contar, como os he dicho anteriormente, las bajas del extremo Joan Wissa y del interior Jacob Ramsey, que son 2 fichajes multimillonarios que desde luego van a condicionar el 11 de Eddie Howe, pero hay recursos en la plantilla gracias al fondo que es el que pone la pasta, el fondo saudí, que es el que invierte y despilfarra desde el año 2021, pero hay que decir que está haciendo un gran proyecto. Eddie Howe es un ex defensa inglés del Bournemouth y del Portsmouth, y que llegó a ser internacional sub-21 y que se ha retirado a los 30 años por una grave lesión de rodilla, todavía joven. Es el entrenador de Newcastle desde noviembre del 2021, por lo que a sus 47 años ya vive su 5ª temporada al frente de los Urraca. Es un héroe del club tras la Copa de la Liga conquistada en marzo ante el Liverpool 2-1, porque hacía 70 años desde la Copa del 55 que el club no era campeón de ninguna competición local. Es un técnico totalmente ofensivo, tan amante del 4-3-3 como exigente en todos los conceptos que son fundamentales, como son dinamismo, juego vertical, ritmo alto y agresividad tanto en la presión como en los constantes desmarques al espacio. Estas son las armas que tiene el club, unas armas que están respaldadas a nivel económico por Mohammed bin Salman y del Fondo Soberano Saudi Public Investment Fund, por el que puede ser considerado desde luego, y lo es, el club más rico del mundo. Enorme despilfarro cada año, 220 millones solamente este verano, 500 desde el aterrizaje del fondo saudí en el 21. De momento solo han tenido en liga una sola victoria contra los Wolves, 2 empates a 0 ante el Aston Villa y el Leeds y una sola derrota ante el Liverpool en 4 jornadas de liga de Premier, pero con 3 porterías a 0 y una única derrota en el minuto 100. O sea, que es curioso, les cuesta mucho encajar goles. Hay que decir que una de las claves, Nick Pope, de 33 años, es un ex internacional con Inglaterra. Está en el club desde el año 2022 y es titular tras 4 jornadas
de la Premier pese a la llegada en verano desde el Southampton de Aaron Ramsdale, de 27 años, que también es internacional y más reciente, y con el cartel de 3 años en el Arsenal entre el 2021 y el 2024. Y desde luego no se puede descartar una rotación en la portería para la competición europea, pero ya digo que aquí el titular es Pope, en principio. En defensa nos encontramos a dos viejos conocidos como son Kieran Trippier y Fabián Schär. También hay que decir que podemos contar con el lateral Tino Livramento, diestro, que juega a pie cambiado, juega por la izquierda, y también al central alemán Malik Thiaw, que pese a sus 35 millones pagados por el Milán, apunta de momento a suplente. En el centro del campo nos encontramos al jugador proveniente del Milán, Sandro Tonali, que es la esperanza del fútbol italiano, y eso sí, la estrella millonaria en el medio campo es el brasileño Bruno Guimaraes, procedente del Lyon y traspasado por 42 millones en el 2022. Es el líder con carácter del centro del campo y entrega y llegada, y también hay que decir que es el primer capitán, si no me equivoco. También nos encontramos a otro brasileño, Joelinton, de 29 años, que completa el centro del campo y ya fue caro en el 2019 con 42,5 millones, que venía del Holstein alemán, o sea que es un centro del campo cumplidito, con Tonali, Guimaraes y Joelinton, con condiciones para jugar incluso hasta de medio centro. En ataque pues nos encontramos la venta explosiva de un rebelde, Alexander Isak, con 25 años, procedente del Liverpool, 145 millones de euros en un fichaje, y desde luego es donde el Newcastle ha puesto toda la ilusión. También nos encontramos a otra de las estrellas, al alemán referente en ataque, Nick Woltemade, que más que delantero es un segunda punta, pero juega de delantero centro, y es el fichaje más caro de la historia del club, en principio, tras su gran temporada en el Stuttgart, hasta la llegada desde luego de Isak, gigante, casi mide 2 metros, 1,98, y desde luego se estrenó el sábado ante el Wolverhampton como goleador en la Premier. Muy peligroso a balón parado, casi todos los centros de Trippier de costado, y se flanquean en los extremos con Jacob Murphy y desde luego el jugador Harvey Barnes, de 27 años, que ha costado unos 44 millones de euros. También podemos ver al internacional sueco Anthony Elanga, de 23 años, que podría incluso ser titular en detrimento de Murphy, y desde luego por algo se pagaron por este jugador sueco 61,4 millones de euros al Nottingham Forest. Y desde luego también nos encontramos a Anthony Gordon, de 24 años, con un desembolso de 45,6 millones del Everton en 2023. Es otra de las opciones en cualquier demarcación de ataque. Antes del debut de Woltemade con el gol ante los Wolves, jugó de 9 el prometedor danés William Osula, de 22 años, que anotó en el KO ante el Liverpool por 2-3. El otro extremo que podría ser titular incluso, pero que es baja, desde luego no va a jugar, es, como os he dicho anteriormente, Joan Wissa, y desde luego otro que tampoco va a estar es Jacob Ramsey. Las armas de los Urraca, es decir, esta velocidad, la intensidad, la salida a los espacios a gran velocidad, es cierto que es peligroso, pero son cosas que mediante un entrenamiento, una buena preparación del partido, las puedes solucionar. Pero hay un abanico muy importante aquí de posibilidades dentro del Fútbol Club Barcelona en cuestión de los centrales, porque hay que tener en cuenta
que una de las armas más peligrosas de los británicos son precisamente los centros laterales y los remates de cabeza. Bueno, de hecho el juego británico se basa en muchos clubes con estas armas, los balones laterales y los rematadores de cabeza, pero en el caso del Newcastle es muy importante. Hay que decir que el primero, y vamos a valorar las alturas, podría ser el alemán Woltemade, que mide actualmente 1,98, y eso que no es un puro delantero centro, que más que nada es un segunda punta. Jugadores como el legendario Alan Shearer han afirmado que con el fichaje del alemán valen incluso hasta los centros malos, pero desde luego hay más amenazas aéreas por parte de los Urraca, porque tenemos un tal Dan Barn que mide 2,019, Fabian Schär que mide 1,87 y el brasileño Joelinton que mide 1,86. O sea que estamos hablando que, a pesar del gran nivel de los centrales, como podrían ser si salieran Eric García y Cubarsí, pues hay que decir que el estilo del partido contra el Newcastle igual hacen falta jugadores como Christensen y Araujo. Cuidado porque la altura del Newcastle es importante y ya sabemos lo que le pasa al Barcelona en muchos balones laterales. Por lo menos ahora con Joan García creo que parte del problema lo tenemos solucionado, porque Joan García sí cubre bien los espacios en la salida de portería en los centros laterales. Pero un club que tiene estos jugadores con estas alturas es bastante peligroso. Y para finalizar el vídeo vamos con los resultados Champions de la jornada de hoy y recordatorio de los partidos de la jornada del jueves. Olympiacos 0, Pafos 0, Slavia de Praga 2, Bodo Glimt 2, Liverpool 3, Atlético de Madrid 2, Ajax de Ámsterdam 0, Inter 2, Bayern Múnich 3, Chelsea 1 y PSG 4, Atalanta 0. Este próximo jueves juegan el Copenhague, el Leverkusen, Brujas, Mónaco, Eintracht de Frankfurt, Galatasaray, Newcastle, Barcelona, Sporting de Portugal, Calat Almaty, Manchester City, Nápoles. Y con los resultados ya finalizamos. Y como siempre, gente despistada, vamos a recordar que el FC Barcelona jugará en St. James Park a las 9 de la noche su primer partido de la Champions League contra el Newcastle, Movistar Plus. También recordaros, si tenéis a bien, dejarme vuestros comentarios abajo en la caja de comentarios, que os suscribáis al canal, que es muy importante, que reviséis si estáis suscritos por si acaso habéis perdido la suscripción, y sobre todo que me dejéis vuestro like. Y solamente recordaros que os tenéis que cuidar porque no sabéis lo importante que sois para el Barcelona, pero todavía más que para el Barcelona lo sois para mí y para el canal. Chicos, chicas, nos vemos en un próximo vídeo que será mañana en el postpartido. Y lo he dicho, cuidaros. Visca el Barça. Fútbol Club Barcelona. Noticias en Nuevos Culés. Pausa breve. Solo sintetizador. Barcelona, noticias en Nuevos Culés. Efectos electrónicos, bajo, sintetizador y bajo lideran ritmos envolventes.
efectos electrónicos. Crecimiento gradual de intensidad. Fútbol Club Barcelona. Noticias en Nuevos Culés.